Sí, profe, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ir arrancando. Primero que nada, mil disculpas por el tema del Zoom. Pensé que ya iba a negativizar hoy, pero sigo con COVID. Así que también les pido disculpas por la tos, estoy comiendo caramelos, no me queda otra, sino así que va a ser medio desprolija esta clase, pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Como les habrá adelantado Juan Pablo, y bueno, no es que como les habrá adelantado, sino como les dijo la clase pasada, nosotros dividimos la economía, o la economía se divide en tres partes: principio de economía, que ya lo vieron con él; microeconomía, que lo vamos a ver conmigo; y después la parte de macro, que lo van a ver con él y con Jorge. ¿Sí? Cualquier cosa me van parando. ¿Sí? A ver. Bien. ¿Qué es lo que estudia la microeconomía a diferencia de las otras? Las tomas de decisiones de las unidades individuales. ¿Qué son las unidades individuales? Las personas, o sea, las familias y las empresas. ¿Sí? Nosotros nos vamos a centrar en las familias y en las empresas y en su toma de decisiones. También está la economía de los recursos naturales y la economía ambiental, que vamos a ver una parte también conmigo. ¿Sí? Esta es la unidad temática 2, funcionamiento de los mercados, y acá se va a ver demanda y oferta individual y total, desplazamientos y movimientos de la curva de demanda y de la oferta, y concepto de elasticidad en la demanda y en la oferta. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver, que vamos a tratar de verlo todo hoy. ¿Sí? Los libros que se sugieren para esta unidad: el BESIL, que es el primero que está ahí anotado, es un libro de color naranja, que es muy, muy viejo, así que los ejemplos por ahí están un poco desactualizados, pero es un libro que lo escribió un profesor de la UNE, que obviamente ya no está más, pero como lo hizo alguien de la UNE, hay en todas las bibliotecas, así que seguro que lo van a conseguir. Después, el que yo sugiero es que estudien del Mankiw, que es este libro, y que también tienen en la biblioteca, pero también está subido al aula virtual, lo pueden tener de manera digital. Es un libro muy práctico para entender la economía, así que les sugiero que lo vean. Y después todos los otros libros también que ya le dijo el profe Ibarra. Para romper el hielo, un videito, me dicen si se escucha, porque con los audífonos no se escucha. ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿No se escuchó nada? No, es que no se escucha. Bien. Qué problemita esta, ¿eh? Encima tengo un montón de videos. A ver. ¿Se escucha? Y a mí se me escucha bien porque últimamente los audífonos, los auriculares. ¿Se me escucha bien a mí? Sí, profe. Bueno, listo, gracias, disculpen. Al fin un momento de calma para leer uno de mis viejos favoritos. Maní horneado con miel. Ingredientes: sal, saborizante de miel artificial, fragmentos de maní comprimidos. Pero voy a comprar algo para comer. ¿Carne? No me alcanza para carne. ¿Carne? Bueno, carne. El último, rebosante del aceite y la sal de sus hermanos comidos. Ay, algo anda mal. ¡Au! ¡Esto pica! ¡Uy, esto es baboso! ¡Ay, esto se mueve! ¡Ajá! $20. Yo quería maní. $20 compran mucho maní. Explica cómo. El dinero se cambia por productos y servicios. Bueno, eso para romper el hielo nomás. Básicamente lo que vamos a ver es el intercambio de bienes y servicios por dinero, ¿sí? La base de la microeconomía. Entonces, cuando hablamos de una economía de mercado, hablamos de la organización de la producción, distribución,
del ingreso y el consumo a partir del funcionamiento de los mercados en los cuales los agentes económicos, que son las familias y las empresas, compran y venden bienes y servicios. ¿Sí? Ahí lo que vemos es las empresas que compran el factor trabajo, ¿sí? Las empresas demandan el trabajo a las familias le compran a las empresas los bienes y servicios. Ese es el flujo circular, digamos, de la economía básica. Y esta, que la van a ver después con Jorge y Juan Pablo, es cuando a ese mismo flujo se mete, digamos, el Estado, ¿sí? Empieza a intervenir el Estado con impuestos, con subvenciones, con distintos tipos de obligaciones. Bueno, entonces, volviendo a lo que les venía diciendo, el funcionamiento del mercado dentro de la microeconomía, vamos a ver lo que es la demanda y lo que es la oferta. La demanda es lo que requiere, ¿sí? Quiere comprar, quiere conseguir. Y la oferta es esa parte que ofrece. Para estudiar lo que es oferta y demanda en economía, se estudia en un mercado genérico y muy ideal, que es el mercado de competencia perfecta. ¿Qué pasa con esto? Es una cuestión genérica, ¿sí? Es muy irreal, si se quiere, y o sea, van a haber un montón de cosas que ustedes digan, no, bueno, pero esto no es así, y no. Para estudiar el caso se hace genérico. Después, cuando veamos las clases siguientes, lo que es la competencia imperfecta, ahí ustedes van a poder ir viendo distintas situaciones que sí suceden. Competencia perfecta, el único ejemplo así muy que se conoce es el de los commodities, o sea, es de los granos, que así sin ningún tipo de transformación. ¿Por qué? Porque los supuestos de un mercado de competencia perfecta nos dicen que hay muchos vendedores pequeños en relación al mercado, o sea, muchos de tamaño pequeño. El producto es homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto es el mismo. Le compres a Juan o le compres a Pedro, el producto va a ser igual. Le compres soja a Juan o a Pedro, le compres trigo a Juan o a Pedro, va a ser lo mismo. Va a ser trigo o va a ser soja, ¿sí? No es una soja de marca más linda, ¿sí? La información es transparente y de fácil acceso, o sea, no hay ninguna patente, no hay nada que vos necesites saber demasiado como para meterte en el mercado. Obviamente vas a necesitar el asesoramiento de un ingeniero, lo que sea, pero no es algo que no puedas acceder. Existe libre entrada y salida de empresas, y las decisiones son independientes, tanto de los oferentes como de los demandantes. O sea, si yo quiero mañana ponerme a plantar soja, tengo que buscar un pedazo de tierra y planto, ¿sí? Obviamente acá en Corrientes no sé si plantar, pero bueno, esas ya son cuestiones que no tienen que ver con el mercado y con la economía, sino con la cuestión de contexto donde yo vivo, ¿sí? Pero el Estado no me autoriza o me deja autorizar, no le tengo que pedir permiso a nadie, no hay nada extraordinario, digamos, es ir y hacer. Después las otras formas o las otras estructuras de mercado, que son las de competencia imperfecta, esto a modo de información nomás, porque ya lo vamos a ver en profundidad, con el oligopolio, el monopolio y la competencia monopolística, ¿sí? Bueno, la demanda. Demandar tiene que ver con una intención de querer comprar, ¿sí? Porque quiero adquirir algo, ¿sí? La cantidad demandada es la cantidad. Estas son todas preguntas de examen y algunas son medio tramposas, así que presten atención. La cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar a un tiempo determinado y a un precio determinado, ¿sí? Esas dos palabritas, tiempo y precio determinado, completan la... Y la ley de la demanda en relación, ¿qué significa esto? Que cuando es más caro, menos quiero, ¿sí? O sea, una relación inversa con el precio del bien. La demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales de un determinado bien. La demanda de mercado del Fernet, la demanda de mercado del lo que sea. ¿Cuáles son los factores que determinan las cantidades demandadas de un bien? Por un lado está el precio, y por el otro lado hay otros factores, y entre esos factores está los precios de los bienes sustitutos y complementarios, que los bienes sustitutos, los que cumplen con la misma función, o sea, los que te quitan
los que satisfacen la misma necesidad, ¿sí? No necesariamente tienen que ser iguales, pero entre una Fanta y una Coca, y si yo lo que quiero es tomar algo dulce, y es lo mismo, ¿sí? Después, complementarios, el ejemplo básico de lo complementario que van a encontrar en todos los libros de economía es el zapato y el zapato izquierdo. Es imposible usar uno sin el otro. Ahora, no hay casos tan extremos, podemos encontrar, por ejemplo, el café y el azúcar o el edulcorante, el fernet y la coca, como les puse ahí, que son para situaciones particulares, pero no son tan extremas como la del zapato derecho e izquierdo, ¿sí? Son de demanda complementaria, entonces si yo demando uno, lo más probable es que demande el otro bien. Después, los ingresos, o sea, el poder adquisitivo de una persona, de una familia, los gustos y preferencias, que eso es muy personal, o sea, los economistas no pueden explicar los gustos y preferencias. Las expectativas que ahora va a haber mucho eso de si va a ser frío, si va a ser calor, si va a haber una pandemia, etc. Y el tamaño del mercado, ¿sí? Qué cantidad de compradores hay en el caso de la demanda. Bueno, como les dije, es una relación inversa, entonces la curva va para abajo, digamos, ¿sí? A un precio de 2 hay 0 personas que van a comprar, y cuando va bajando el precio ya van siendo 3. Bien, ¿hasta acá se va entendiendo? Ay, con lo que odio hablarle a los cuadraditos negros y me toca dar clase. Sí, tu café. Gracias. Bueno, ahora, hablábamos entonces de que hay ciertos factores que determinan la demanda. Por un lado el precio del propio bien, y por el otro lado gustos, preferencias, ingresos, precios de bienes sustitutos y complementarios, tamaño del mercado, gusto, expectativa y demás. Esta es otra pregunta de examen. Cuando hay un cambio en el precio del propio bien, en la curva de demanda se genera un movimiento, que puede ser para arriba o para abajo. Este movimiento lo que hace es o aumentar o disminuir la cantidad demandada. No digan que aumenta o disminuye la demanda, ¿sí? Lo que se modifica acá, al modificarse el precio del propio bien, es la cantidad demandada. Puede aumentar o puede disminuir. Ahora, cuando los cambios son en los otros factores, gusto, preferencias, etcétera, etcétera, hay desplazamientos de la curva. Hay desplazamientos que pueden ser para la derecha, o sea, quiere decir que la demanda crece, ahí sí es la demanda y no la cantidad. Y hay desplazamientos que son para la izquierda, quiere decir que la demanda se achica. Por ejemplo, a ver, sí, acá tienen un ejemplo. Yo no sé para qué doy clase, porque ustedes son especialistas en este tipo de cosas. Esto es de la peña del viernes. Al principio había un stock de entradas, una tanda de entradas de 200 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se termina esa tanda de 200 pesos, que quedan pocos lugares, acá estamos hablando de gustos y preferencias, quedan pocos lugares. ¿Qué pasa con la curva de demanda? ¿La gente quiere más o quiere menos? Quiere más. ¿Quiere más? Quiere más. Entonces, ¿qué hacen? Se aprovechan los miles que venden las entradas y le ponen más caro el precio, ¿verdad? No, mentira, es un chiste. Así es la economía, así es el mercado y la ley de oferta y demanda. Entonces, la curva se desplaza hacia la derecha. Entonces, el precio acá hay dos cosas. Se desplaza porque la gente quiere más, y también hay un movimiento en la curva porque sube el precio. De 200 sube a 300. Y ahora te le pregunto, ¿qué pasa si alguien quiere ir a comprar en Puerta? ¿Está 300 la entrada? No. Sale más caro, aumenta el precio. ¿Por qué sale más caro? ¿Va a haber mayor demanda? ¿Cómo? Va a haber mayor demanda, o sea, van a querer entrar así 200, si yo te pongo un precio más alto, igual vas a pagar. Exactamente. Bueno, la tienen clara la ley de oferta y demanda. Bueno, ahora vamos a volver, cuando vemos oferta, vamos a volver sobre este tema. Otro ejemplo. Es horrible lo que están viendo, les pido disculpas, pero bueno. Hay maneras
de aumentar y disminuir la demanda. Esto en cuanto a gustos y preferencias, por ejemplo. Hay una ley en Argentina que obliga a las tabacaleras a poner todos los daños que te puede generar fumar. Supuestamente, con esto van a disminuir el consumo de cigarrillo, ¿no? Esto es una manera de desplazar hacia dónde la curva de demanda. Hacia abajo sería. Hacia la izquierda. Hacia la derecha crece, hacia la izquierda disminuye, ¿sí? Lo que busca es disminuir la demanda. Ahora, por ejemplo, en un momento, ustedes son muy chicos, pero cuando yo era chica, fue el boom de la milanesa de soja. O sea, había mucha publicidad de que la soja venía a suplir todos los beneficios que te va de la carne. Entonces todo el mundo consumía soja porque la soja era, no sé, extraordinaria. Después se empezó a ver que la soja no era tan extraordinaria y que tenía ciertas cosas que no estaban tan buenas, y obviamente la demanda disminuyó. O sea, en un principio creció y después se fue para la izquierda. ¿Por qué les cuento esto y por qué les muestro acá lo del aceite de coco? Fíjense, julio del 2013, el boom del aceite de coco. Los beneficios del aceite de coco, que podrían ser un mito y te relevamos. Ah, no, esa es la otra, perdón. El boom del aceite de coco decían que el aceite de coco, no sé, vos tomabas aceite de coco y adelgazabas al toque, no sé, como que era mágico. Obviamente, crece la demanda. Después, 2018, el boom del aceite de coco, moda peligrosa. Los beneficios del aceite de coco podrían ser un mito y te relevamos por qué. Te revelamos por qué. ¿Qué significa esto? ¿Cómo, qué pueden ver ustedes acá de cómo se genera la oferta y la demanda? ¿Qué hay acá atrás de estas noticias, digamos? A ver si lo ven. ¿Está en juego la salud? Sí, está en juego la salud, pero ¿qué pasa? Hay tanta inversión en marketing que uno puede modificar las necesidades, o sea, uno modifica los gustos y preferencias de la gente para que la demanda se desplace hacia la derecha, ¿no? Acá vemos bien en el grafiquito. Nosotros partimos de un equilibrio, ahora vamos a ver bien el gráfico de equilibrio, y ¿qué hace el marketing? Lo que hace es, detecta una necesidad, te genera el deseo con todas estas cosas de, sí, consumí aceite de coco y adelgazada en una semana, todo lo que engordaba, qué sé yo, y hay gente que es muy sensible a ese tipo de cosas, por eso lo siguen haciendo, y ahí la demanda crece, entonces hay un nuevo equilibrio. Yo les pongo muchos videitos para que no se aburran. Esta es del lobo de Wall Street. Esa es la actitud. Si puedes vender lo que sea, y quiero que me vendas esta pluma, puedes vender lo que sea, vende eso. Véndeme la pluma. ¿Puedo terminar de comer? No he comido. Brad, muéstrales cómo se hace. Véndemela, observe, hazlo. ¿Quieres que te venda esta pluma? Eso es lo que busco. Esta Que pluma. vendan lo que sea. ¿Me harías un favor? Escribe tu nombre en esa servilleta. Sí, ¿con qué? Exacto. Oferta y demanda, amigo. Pusieron una atención, creó una necesidad. Deben lograr que quieran comprar acciones, convencerlos de que las necesitan. ¿Entienden el número? Esa es la actitud. Bueno, ahí todos estos ejemplos son de los gustos y preferencias. Así que por ahí son cuestiones que, como les decía, el economista no puede explicar, porque como dice el famoso refrán, sobre los gustos no hay nada escrito, pero igualmente el que quiere, el que puede, invierte en marketing y de alguna u otra manera direcciona o genera una tendencia para que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Obviamente, si uno de los otros factores era el poder adquisitivo. Si vos no tenés poder adquisitivo suficiente, te pueden mostrar toda la propaganda y no pasa nada, digamos, ¿sí? Va a depender de la situación de cada familia. Ahora, por ejemplo, tras la declaración del COVID, el precio del alcohol en gel se disparó hasta el 48%. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hubo en la curva de demanda del alcohol en gel? ¿Qué pasó? ¿Se desplazó hacia la derecha? ¿Cómo? ¿Se desplazó hacia la derecha, puede ser? En realidad, sí, pero también hubo un movimiento, porque lo primero que te dice la nota es el precio se disparó casi al 50%. Hubo un movimiento, pero también se desplazó hacia la derecha.
¿Por qué? Porque hubo un cambio en las expectativas, ¿sí? La gente especuló. Vino una pandemia, se declara la pandemia, la gente ya decidió que no iba a haber más alcohol en gel, salieron a comprar como locos, o sea, si por ahí se acuerdan, fue hace 2 años nomás, pero por ahí ya pasó bastante, no sé, empezaron a comprar papel higiénico, no, vos te ibas al supermercado y no encontrabas nada porque, no sé, la gente piró que no iba a haber más nada. Ya han pasado quizás otras situaciones similares y bueno, eso es un cambio en las expectativas. Entonces de golpe la curva de demanda al alcohol en gel se fue hacia la derecha. La curva de demanda al papel higiénico se fue hacia la derecha. Barbijos, otra vez especulación fuerte y aumento en los precios. Por la misma situación, un cambio en las expectativas. Uno estaba esperando que suceda lo peor. Entonces, como estaba esperando que suceda lo peor, fueron a comprar un montón de barbijos, un montón de alcohol en gel, un montón de cosas. Y eso obviamente genera cuestiones en el mercado, que ahora las vamos a ver, que no están tan buenas, digamos, ¿sí? Pero bueno, es lo que sucede generalmente. ¿Por qué les muestro todas estas noticias? Porque son cosas que nos pasan, para que ustedes vean cómo se comporta la curva de demanda en este caso. Ahora, si por ahí te tiran una nota que dice, se suspendió la pandemia, no hay más pandemia, no existe más, no necesitamos más barbijos, ¿qué va a pasar con la curva de demanda de barbijos? Va a decaer. Va a ir a la izquierda, exactamente. ¿Sí? Todas esas son los factores externos. Entonces siempre cuando se habla de una curva de demanda, uno tiene que decir, según, si solo se modifica el precio, los demás factores se mantienen constantes. Si se modifica el precio y alguno de los factores no se mantiene constante, además de un movimiento, van a tener un desplazamiento sí o sí, o para la derecha o para la izquierda, de acuerdo a qué factor se movió. Otro ejemplo, repelentes, aumenta la demanda y los precios varían en el comercio. Al aumentar la demanda, ahora vamos a ver, obviamente el que ofrece va a querer ganar más, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí, bueno. Pasamos a la oferta. Ofertar tiene la intención de vender, ¿sí? Acción de ceder algo. Antes queríamos comprar, ahora queremos vender algo. La cantidad ofrecida, al igual que en la demanda, pregunta de examen, es la cantidad de bienes y servicios que un vendedor está dispuesto a ofrecer en un mercado determinado, ¿sí? Ahí no está la definición, pero en un mercado determinado, un precio determinado, un tiempo determinado. Y tiene una relación directa con respecto al precio del bien. Hoy hablamos de una relación inversa, y ahora vamos a hablar de una relación directa, ¿sí? La curva oferta de mercado es la suma de las ofertas individuales. Acá ya no estamos hablando de las familias, sino de las empresas, que son las que ofrecen, ¿sí? ¿Qué factores determinan las cantidades ofrecidas? El precio del propio bien que se ofrece, igual que la demanda, y después los precios de los bienes sustitutos y complementarios, los precios de los factores de producción, acá es muy importante porque si uno depende, por ejemplo, del combustible que vamos a ver ahora, ya te cambia el panorama, ¿sí? Después, tecnología, expectativas también, y el número de empresas que actúan en el mercado. Tanto como el número de compradores como el número de empresas se lo reduce a tamaño de mercado. En la demanda es el número de compradores, y en la oferta es el número de empresas que hay, ¿sí? Entonces, como les decía, es una ley, la ley de oferta es una relación directa entre el precio y la cantidad. A mayor precio, más quiero vender, ¿sí? Cuanto más alto está, obviamente más quiero vender, porque me interesa ganar más plata. Y también existen cambios en la oferta. De la misma manera que la demanda, como hablábamos de los otros factores, por un lado vos tenés el precio del mismo bien, que te va a generar un movimiento, ¿sí? A lo largo de la curva de oferta, y los cambios en los otros factores que te van a generar desplazamientos, o desplazamientos para la derecha o para la izquierda. Por ejemplo, yo les pregunto, ustedes que están en el campo, si ustedes pueden de repente poner más tecnología en su producción. Al poner más tecnología, la producción se hace más eficiente. ¿Para dónde se iría la curva de oferta?
Para la derecha, Para la derecha, crecería la oferta, porque yo puedo dar más porque mi producción se vuelve más eficiente. Ahora, por ejemplo, vino una helada y se murieron todas las cosas que teníamos plantadas. ¿Qué pasa con la curva de oferta? para la izquierda, Disminuye. La cuestión meteorológica entra en la cuestión de expectativas, ¿sí? Después, por ejemplo, puede pasar que, perdón, que te pongan impuesto a la venta, entonces te ponen el impuesto y ya no tenés muchas ganas de vender. Puede pasar que te ayuden, que te subvencionen, entonces te crece. O sea, hay muchos factores que pueden suceder, o por ejemplo en este caso, falta combustible. ¿Qué pasa con la falta de combustible? ¿Qué hace con la oferta de muchas cosas? se va hacia la izquierda la curva, Disminuye la oferta de la curva. Acá, por ejemplo, subió el precio del tomate por las heladas en el NOA. O sea, en el NOA se quedaron sin tomate, entonces sube el precio del tomate en los lugares donde hay tomate. Después, el precio de los cereales en el mundo se dispara. El apetito de China, la meteorología y la especulación llevan al maíz, a la soja y el trigo a un máximo en 6 años. A precios máximos en 6 años. ¿Por qué le pongo estos títulos, digamos? Porque me interesa la nota en sí, sino los títulos. Porque acá habla de especulación, porque habla de meteorología, ¿sí? Y son todos los factores que determinan, en este caso, la oferta, además del precio del propio bien, ¿sí? Yo les aclaro por ahí, yo hablo mucho de ejemplos de gobiernos municipales, provinciales, nacionales, independientemente de la cuestión política. También cuando busco una noticia, la verdad que no me importa si la noticia es de página 12 o de Clarín, sino que el título represente lo que yo les quiero explicar. Les aclaro porque por ahí a alguno capaz le cae mal algo, yo no, acá yo les trato de mostrar las cuestiones, ustedes sacarán sus conclusiones, ¿sí? Bueno, este es lo del combustible. Denuncian falta de gasoil y alerta que se complica la cosecha. ¿Y ahí qué pasa con la oferta? va a decrecer la cantidad, Va a decrecer la cantidad ofrecida. O sea, en realidad, esa es la pregunta de examen que les digo que tienen que tener cuidado. Cuando es un factor que no es el precio del propio bien, lo que crece o disminuye es la oferta o la demanda. La oferta o la demanda entera. Cuando se refiere a un cambio en el precio, lo que aumenta o disminuye es la cantidad demandada o ofrecida. ¿Sí? Eso grábense. Cuando el cambio en el precio te afecta la cantidad demandada o ofrecida. Cuando el cambio es en los factores, en los otros factores, el cambio es en la demanda y en la oferta. ¿Sí? No sé si queda claro eso. ¿Sí? Bueno. Esperen que tome un traguito. Me está matando hoy. Bueno. ¿Qué es el equilibrio? Ahí está la curva de oferta y la curva de demanda. El equilibrio es una situación en donde no hay fuerzas que inciten al cambio. No hay todas estas cuestiones marketineras que les mostraba yo hoy. No hay ninguna intervención del Estado que te obligue a poner alcohol en gel en la góndola porque estamos en una pandemia. No hay nada. ¿Sí? La ley de la oferta y la demanda, como decía el logo de Wall Street recién, o sea, te generó una necesidad, o sea, está la necesidad, la oferta y la demanda. ¿Sí? Chao. Entonces, tenemos, por un lado, la curva de demanda, que es dependiente negativa, la curva de oferta, dependiente positiva, y un precio de equilibrio, que es 1, y una cantidad de equilibrio, que es 10. ¿Sí? El equilibrio de mercado, el precio de mercado, y la cantidad el precio de equilibrio, perdón, y la cantidad de equilibrio. Esas tres cositas también tienen que tenerlas en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con este equilibrio? Puede haber un desplazamiento del equilibrio. Puede ser que caiga el precio del bien, cae el precio del bien y ¿qué pasa? La demanda, perdón, ¿cómo me perdí? No es que cae el precio. Ustedes acá tienen un equilibrio de 1 y 10.
acá en un precio de 1,50 hay menos gente que quiere demandar y más gente que quiere comprar. O sea, el que demanda quiere comprar solo 9 y el que vende quiere vender 11. Hay 2 que están a la venta que los demandantes no quieren. Entonces se genera un excedente, ¿sí? En el caso contrario, hay un precio menor al de equilibrio, entonces obviamente cuando hay un precio menor, los demandantes quieren comprar más y los oferentes quieren vender menos, porque la relación que hablábamos hoy, de que la oferta es directa, o sea, a mayor precio más quiero vender, y la demanda es inversa, a menor precio más quiero comprar, ¿sí? Entonces acá se genera una escasez, porque hay más demandantes, o sea, hay más demanda que oferta, ¿sí? Esos son desplazamientos del equilibrio. Se mueve el precio de equilibrio, o queda por debajo o por encima, y sucede esto. Acá vamos a ver unos ejemplos. Hay veces que el precio máximo no es obligatorio. Si el precio máximo no es obligatorio, no pasa nada, porque por las leyes o sea, por la oferta y la demanda misma, si vos pones un precio máximo y nadie te compra, no te queda otra que bajar nomás el precio y se vuelve al equilibrio común. Ahora, si el precio máximo es obligatorio, que habrán escuchado precios cuidados, habrán escuchado de muchas veces que hay un precio máximo para algo, cuando hay un precio máximo obligatorio pasa esto, una escasez. ¿Por qué? Porque el que ofrece no quiere vender más porque no le sirve ese precio, y a ese precio hay más gente que quiere comprar. Entonces, falta, ¿sí? Ahora, por ejemplo, y acá vuelvo a reiterar, no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, es lo que sucede. Cuando se dispara el precio del alcohol en gel, lo que sale a hacer el gobierno en su momento, que bueno, era lo que tenían que hacer, es decir, que no se podía modificar el precio del alcohol en gel, o sea, que tenía que ser el vigente hasta el 15 de febrero. La pandemia acá se declaró el 14 de marzo, creo, si mal no recuerdo. Entonces, todos los precios del alcohol en gel tenían que retrotraerse el 15 de febrero. ¿Qué hacen con eso? Hacen que la gente, o sea, que el oferente no se ponga a especular, listo, hay una pandemia, bueno, voy a vender a $1.000 el alcohol, ¿sí? Por una cuestión humanitaria. De hecho, hay estados en Estados Unidos, por ejemplo, que en este tipo de cosas son multadas, que hay algunos estados en los que vos podés subir hasta un 10% nada más en una catástrofe, y hay estados en los que no podés subir absolutamente nada, y que donde vos ves una variación en el precio ya te multan, ya te meten preso, o sea, allá no son muy de preguntar, te meten preso nomás por las dudas. Entonces, esas cuestiones hay lugares donde son mucho más pesados, digamos. En este caso, la solución que encontraron fue eso, retrotraer el precio al 15 de febrero, o sea, que nadie especule con la pandemia. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién me dice a ver qué pudo haber pasado acá? Esa foto la saqué yo en el supermercado, o sea, no la saqué de internet. ¿Se produjo ¿La escasez? demanda superó a la oferta? Se produjo escasez. Ahora, acá hay dos situaciones que pueden suceder. Eso que les contaba yo hoy, que la gente piró y salió a comprar a montones, y por el otro lado, que el mismo oferente racione la venta. O sea, en situaciones de catástrofes como la que vivimos nosotros con la pandemia, en realidad lo que hay que hacer es racionar, porque si viene una persona y se lleva todo, y después esa persona no sabe si la revende, a qué precio lo revende, y le está quitando la posibilidad a otro de tener ese bien, digamos, que es de primera necesidad. Ahora, también puede ser una persona que está especulando, listo, de precio no me sirve vender, no vendo, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas. En este caso yo creo que lo que pasó fue que la gente se enloqueció y se fue a comprar. De hecho, en mi caso nosotros nunca paramos, digamos, siempre fuimos a trabajar. Entonces, cuando se declara la pandemia, yo me fui a pedir a una farmacia, de una cadena de farmacia, por favor me dé alcohol para la oficina, porque nosotros teníamos que seguir yendo, y fue todo un show para que me den 6 potes de alcohol. O sea, no cambiaron el precio, pero tampoco es que vos podías comprar lo que querías, ¿sí?
Entonces se genera este temita de escasez y cuando sobra de excedente. Entonces, cuando hay un precio superior al equilibrio, o sea, cuando es más del equilibrio, van a haber menos demandantes y van a haber más oferentes, entonces va a sobrar. ¿Sí? Y cuando es al revés, ustedes me dirán, ¿quién te va a poner un precio mínimo? Bueno, el ejemplo, acá estamos viendo precios máximos, acá estamos viendo un precio mínimo, que está por debajo del equilibrio. Te ponen el mínimo, el ejemplo que se usa para estas cosas son el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Porque tiene un mínimo. ¿Qué pasa en esta situación? Obviamente, hay un precio mínimo, acá no es obligatorio, así que no pasa nada, pero acá, ¿qué pasa? Hay mucha oferta laboral, mucha gente quiere trabajar, mucha gente quiere ese sueldo mínimo, pero las empresas no quieren pagar ese sueldo mínimo. Entonces hay un excedente. En este caso, bueno, no le hagan caso a los vasos de helado, porque acá estamos hablando de sueldos. En este caso lo que pasa es un excedente de oferta de trabajo, de personas que quieren trabajar, y la gente que quiere contratar no quiere tanto, ¿sí? No voy a hablar de esto porque hay una bolilla de mercado laboral que la van a ver con Jorge y que van a trabajar bien, es nada más para que entiendan el ejemplo de los mínimos y los máximos, y del excedente y la escasez, ¿sí? En este caso no estamos hablando de productos, sino de personas que ofrecen su trabajo en la oferta, y la gente que demanda acá no está demandando productos, sino que está demandando lo que yo les mostraba hoy al principio: las empresas demandan de las familias el factor trabajo, ¿sí? Bueno, y en este caso también, acá ¿qué pasó? Las demandas de todo y la oferta de todo se fue para la izquierda. Pero ¿qué pasa? Acá no fue capaz ni especulación ni nada, o sea, están en el medio de una guerra y no se puede producir. Entonces acá la economía también decrece, la economía también se achica, todo baja, o sea, baja la demanda, baja la oferta, baja todo, porque no hay manera, ¿sí? Entonces ahí también lo pongo para que vean cómo el contexto, cómo la situación en donde uno se para a analizar, porque si yo me pongo a analizar el mercado, me pongo a analizar la curva oferta y demanda en Argentina, no va a ser igual que la curva oferta y demanda en Estados Unidos, o la curva oferta y demanda en Irán, no sé, ¿sí? Entonces, todo depende de un contexto, por eso siempre cuando uno habla, tiene que decir en tiempo y espacio, o sea, en tal momento, en dónde, y de qué bien, ¿sí? De qué bien estamos hablando. Hasta acá la primera parte, que la estoy dando a 1000, porque esto se lo tenía que dar el viernes pasado, y hoy era la segunda parte. Así que por favor, cualquier cosa me paran, me preguntan. Ahora vamos a ver la otra parte, que es la parte de elasticidad. Antes que arranque, ¿quedó claro oferta y demanda, movimientos y desplazamientos? Sí, profe. Porque me Sí, acabo profe. de acordar que no estoy grabando la clase y nadie me dijo nada, así que no va a quedar grabada. Bien, bienes normales. Como bien les decía hoy al principio, para estudiar uno se pone dentro de una situación genérica e ideal, que es el mercado de competencia perfecta. O sea, cuando nosotros hablamos de la ley de la oferta y la demanda, que hacen así la crucecita, estamos hablando de un mercado de competencia perfecta. Cuando ustedes vean los otros mercados van a ver que no siempre es así. Y siempre estamos hablando de bienes normales, porque después cuando uno habla de otros bienes, la curva de demanda no se comporta de la misma forma. Bienes normales son aquellos que aumenta su demanda aumenta porque aumenta la renta de las personas, aumenta el ingreso, ¿sí? Se dan la mayoría de los bienes. ¿Qué significa? Yo tengo más plata, entonces quiero comprar más, ¿sí? Los bienes de lujo o superiores. Su demanda aumenta de manera más rápida de lo que hace la renta de los consumidores. Se da sobre todo en los servicios de ocio. Por ejemplo, ir al cine, ir al boliche, ir a la peña, son cosas que cuando uno no está bien económicamente no hace. Ahora, se te mejora un poquito el sueldo y ya querés ir a hacer, ¿sí? Entonces, por eso, dice, se genera
sea, la demanda se genera más rápido que la renta. No es que a vos te tiene que venir, se tiene que venir mejorando mucho tu renta como para que vos digas, bueno, hoy voy a ir al cine, ¿sí? Y están los bienes de primera necesidad, que su demanda crece a un ritmo menor a lo que hace a la renta al consumidor. Por ejemplo, el pan. ¿Qué significa esto? Los bienes de primera necesidad son aquellos que sí o sí los necesitamos. Cobremos lo que cobremos, los necesitamos igual. Entonces, no es que porque haya un aumento en tu renta vos vas a aumentar de repente tu demanda, porque en realidad ya lo venís demandando igual. Tengas la renta que tengas, vos igual venís demandando ese bien, venís consumiendo ese bien, porque es un bien que lo necesitas, ¿sí? Entonces, puede cambiar tu sueldo y vos vas a seguir consumiendo lo mismo, a lo sumo vas a comprar un poquito más porque podés, pero no va a haber una gran diferencia, ¿sí? No como en el caso de las cuestiones de lujo o de ocio, digamos, que seguramente a donde te creces sí va a aumentar del todo porque venís de 0 a 5, ¿sí? Porque de no consumir nada vas a consumir de golpe. Después tenemos los bienes inferiores, que son aquellos cuya curva de demanda disminuye cuando la renta aumenta, cuando la renta al consumidor aumenta. Acá, ¿por qué estamos hablando de la renta? Porque es uno de los factores que determinan la demanda, ¿sí? La renta al consumidor, o el ingreso al consumidor. Entonces, ¿qué pasa? A uno le aumenta la renta y antes que pausar al colectivo, le aumenta la renta y prefiere usar el remis, ¿sí? O, no sé, te aumenta mucho más la renta y bueno, te terminás comprando un auto en vez de usar el colectivo. O te compraba un monopatín o lo que sea, como que todas las cosas esas que se usan ahora. Entonces, ese es lo que se conoce como bien inferior. Aquel que cuando te aumenta la renta, lo dejas de consumir, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Gracias por contestar, porque si no parece que estoy sola. Bueno, tenemos bienes de demanda rival, que son los sustitutos, que ya los vimos hoy, que son los que satisfacen la misma necesidad. Después, bienes de demanda complementaria o conjunta, aquellos que deben consumirse juntos, que ya hablamos también de eso. Bienes de oferta conjunta, acá no estamos hablando de demanda, sino de oferta, son aquellos que salen del mismo proceso productivo, como por ejemplo la carne y el cuero. Y bienes de oferta rival, aumenta la oferta de uno, disminuye la de otro. O sea, no sé, un Fernet de distintas marcas, por ejemplo, ¿sí? O que son, o sea, te aumenta la oferta de uno y el precio más o menos el mismo y vos vas a elegir ese antes que el otro, ¿sí? Bueno, ahora como les decía, hay anomalías en la curva de demanda. Esto, por ejemplo, es una curva de demanda y si ustedes la ven, parece una curva de oferta. ¿Cuáles son las anomalías? Bienes de compra imprescindibles que representan un porcentaje pequeño del ingreso al consumidor, por ejemplo la sal. La sal no te afecta en nada, o sea, creo, no sé cuánto está un paquete de sal, 100 pesos, 120, no sé, pero te dura una eternidad el paquete. Entonces una persona no está por dejar de consumir sal. Entonces, suba el precio que suba, o sea, por más que suba el precio, va a seguir consumiendo la misma cantidad de sal de siempre, digamos, ¿sí? Entonces, no se cumple eso de que a mayor precio, menos consumo. Después los bienes de lujo o superfluos que dan prestigio al poseedor, los diamantes, por ejemplo, más precio, más quiero, porque me dan prestigio. Cuanto más caro es, más lo quiero comprar, una obra de arte, un auto de esos de lujo, los diamantes, como decimos acá. Ahí no se cumple otra vez el tema de mayor precio, menos quiero, ¿sí? Entonces, acá la curva es anómala. Con los bienes inferiores también pasa lo mismo. O sea, por más que suba el precio, es un bien inferior, o sea, no pasa nada, digamos. Y después los bienes de primera necesidad, que aumentan el precio del pan, pueden llegar a demandar aún más pan, porque, ¿qué pasa? En un contexto de una familia de bajos recursos, por ejemplo, y acá otra vez volvemos a lo mismo, que es importante siempre aclarar los contextos,
En una familia de bajos recursos, que tal vez lo único nutritivo que pueden consumir es pan, si aumenta el precio del pan, probablemente consuman más pan, porque si aumenta el pan, está aumentando todo alrededor, y decidan consumir más pan porque sea lo más nutritivo que tengan, en detrimento de otras cosas que puedan consumir. Esa es la paradoja de Giffen, digamos, que en vez de cumplirse la ley de oferta, o sea, de la demanda, de que sea inversa, pasa esto, que puede subir el precio y la gente va a demandar más. Para que sea un bien Giffen tienen que cumplirse los tres supuestos. Que sean bienes inferiores, que no hayan sustitutos, y esto es muy importante aclarar. Ustedes me van a decir, hay un montón de sustitutos del pan. Sí, pero para una familia de bajos recursos, no es que puede consumir cualquier sustituto del pan. Entonces para esa familia no hay otro sustituto, ¿sí? No hay sustitutos cercanos. También es importante cuando hablamos de sustituto, de que el sustituto sea cercano, porque a mí de nada me sirve, que ustedes me digan, bueno, pero tenés sustitutos en Brasil, ajá, yo cómo consumo las cosas que están en Brasil, ¿sí? Y que sea una representación de un gran porcentaje del ingreso. Por eso también aclaramos que era una familia de bajos recursos. Entonces, si un gran porcentaje te ocupa el pan, y aumenta el pan, y vos vas a dejar de consumir otras cosas, y vas a consumir más pan porque vas a buscar de consumir lo más nutritivo dentro de un precio razonable, digamos, ¿sí? Y después tampoco se cumple lo de la curva de demanda con los bienes y valores sujetos a especulación. Acá hablamos de acciones y de todo lo que es el mercado bursátil, ¿sí? Esas son anomalías. Esto puede llevar a haber alguna pregunta en el trabajo, pero no es algo que se tienen que recontra saber. Yo les tengo que enseñar porque es importante que lo sepan, pero no se enrosquen mucho. Entonces, partiendo de los tipos de bienes que hay, inferiores, superiores o de lujo, normales y demás, vamos a ver lo que es la elasticidad de la demanda, ¿sí? Que también existe en la oferta. La elasticidad de la demanda. ¿Qué es? Como veíamos, nosotros tenemos movimientos y tenemos desplazamientos de la curva. Ahora, ¿cómo cuantificamos esos movimientos y esos desplazamientos? Con la elasticidad. Lo que nos da la elasticidad, precio en este caso de la demanda, es una relación de la sensibilidad que hay en la demanda a un bien de acuerdo a una variación en su precio. Si sube el precio, ¿cuánto se modifica el consumo de ese bien? Si baja el precio, ¿cuánto se modifica el consumo? ¿Sí? Es la relación entre un cambio en el precio y el correspondiente cambio en la cantidad. Es importante también que sepan que la elasticidad no es lo mismo que pendiente. O sea, ustedes pueden sacar la pendiente de la curva, pero no tiene nada que ver con la elasticidad económica, ¿sí? Entonces, la elasticidad precio de la demanda es la relación que existe entre un cambio en el precio, como les decía, y un cambio en la cantidad demandada. Hay 5 situaciones, que ahí las vamos a ver una por una. La demanda puede ser elástica, puede ser unitaria, puede ser inelástica, perfectamente inelástica y perfectamente elástica, ¿sí? De acuerdo a la variación. Cuando es mayor a 1 es elástica, igual a 1 unitaria, menor a 1 inelástica, igual a 0, perfectamente inelástica, y aquella que tiende a infinito, perfectamente elástica. A ver, acá tienen un ejercicio para hacer rapidito. Es la variación, ¿sí? Acá tienen el precio, el primer precio es 15, el segundo precio es 10. Las primeras unidades son 15 y las segundas unidades son 18. ¿Quién saca acá, sin hacer toda esta parte? La variación de Q sobre la variación de P, que sería variación de Q 3, variación de P 5. Y acá lo mismo. A ver quién se anima a sacar. ¿Están ahí? ¿Puede repetir, profe, por favor? ¿Quién se anima a hacer el cálculo de la elasticidad? Acá tienen la situación
en un principio el precio 1 es 15, el precio 2 es 10. Las unidades, o sea, la cantidad 1 es 15 y la cantidad 2 es 18. ¿Quién se anima a sacar a ver qué elasticidad le da? Esta es una 1,25 puede ser. No. 0,6. ¿Cómo? 0,6. 0,6, exacto. Acá en la variación de Q son 3, acá en la variación de P es 5, y te quedan 1, digamos, entonces es 3 sobre 5. Y 0,6, de acuerdo a esto que vemos acá, ¿qué elasticidad sería? ¿Inelástica? Exactamente, menor a 1 es inelástica. ¿Qué significa? Que si hay un cambio en el precio se va a disminuir, pero no en la misma proporción del cambio del precio, ¿sí? No es necesario que ustedes aprendan de memoria esta fórmula, de hecho tampoco es necesario todo el desarrollo lo que tienen que entender es que acá es la variación de Q2 menos Q1 sobre Q1 sobre precio 2 sobre precio 1 sobre P1. Esto te da la variación de Q sobre la variación de P por P1 sobre Q1, ¿sí? Esa es la manera de calcular elasticidad. Ahora, ¿cuáles son los determinantes de la elasticidad de la demanda? De la elasticidad precio de la demanda. En principio, la disponibilidad de sustitutos cercanos, que es lo que decía hoy, pueden haber sustitutos en todo el mundo. El tema es que el sustituto esté a disposición del consumidor, si no, no califica como sustituto. ¿Qué significa esto? Que si el cambio del precio en el bien te suben el precio de algo, pero vos tenés un sustituto cercano, y bueno, no va a consumir más ese bien, te vas a ir al sustituto, ¿sí? Si no tenés sustituto, como la insulina, por ejemplo, y ahí no te queda otra, ¿sí? Después también, necesidades frente a los lujos. No depende de la propiedad del bien en sí, sino de las preferencias del consumidor y de las prioridades que el consumidor ponga. Hay personas que tal vez no tienen mucha plata y no pagan una obra social, no les interesa ese tipo de cosas, y sin embargo salen, van de vacaciones, compran ropa. Entonces siempre va a depender de las prioridades de cada persona, ¿sí? Después, de la definición del mercado. Una cosa es hablar de alimentos, una curva de elasticidad, o sea, la elasticidad de los alimentos siempre va a ser inelástica, porque el alimento es de primera necesidad, entonces por más que te suba el precio, vos alimento vas a tener que seguir consumiendo. Ahora, no es lo mismo decir la elasticidad del helado de crema al cielo. O sea, si el helado de crema al cielo sube el precio, y va a comer otro gusto, ¿sí? Igual no puedo entender que haya gente que come helado de crema al cielo, pero bueno. Y también es muy importante cuando hablamos de elasticidad, el horizonte del tiempo. ¿Por qué? Porque si a vos, que nosotros estamos muy acostumbrados acá en Argentina, cada semana te sube el precio del combustible. Te sube el precio del combustible, vos no tenés manera de un día para el otro de decir no uso más combustible, no uso más auto, tipo, chau. Ahora, capaz que en 6 meses, un año, vos te pudiste comprar un auto eléctrico, te pudiste comprar un auto a gas, te pudiste, no sé, decidiste hacer bicicleta, cambiaste tu rutina, pero vos de un día para el otro no podés cambiar la rutina. Entonces, el combustible, por ejemplo, es un ejemplo de algo inelástico, ¿sí? De demanda inelástica. La gente no puede de golpe dejar de consumir combustible, ¿sí? El horizonte del tiempo siempre es importante. Hay cambios que llevan su tiempo que se realicen. Entonces, en un principio, la curva va a ser inelástica, o sea, la elasticidad va a ser inelástica, y después se va a ir poniendo más elástica, ¿sí? Acá están las 5 curvitas. Fíjense que esta es la perfectamente inelástica, y fíjense que va para arriba. ¿Qué significa esto? Que sea el precio que sea, la cantidad siempre va a ser la misma. El ejemplo de esto es generalmente la insulina, y también yo le pongo la sal, porque la sal también es un ejemplo perfectamente inelástica, porque salga lo que salga la sal, al no ser un costo tan representativo, y al durar un montón, digamos, y al no tener sustituto, porque la sal no tiene sustituto,
Entonces no queda otra que seguir consumiendo, ¿sí? Después, bueno, la demanda inelástica, que es la del combustible, como les decía, y otros bienes que tal vez no tienen sustitutos cercanos tan fácil, que en un horizonte de tiempo corto a mí me permita cambiar mi demanda. La demanda unitaria, que no tiene un ejemplo concreto, o sea, no hay una cosa que esto es de demanda unitaria, va a salir si hacen los cálculos, a alguna le puede salir. Después la demanda elástica, que lo que significa que la cantidad varía mucho más que lo que varía el precio. Y después aquella que tiende a infinito, que es la perfectamente elástica. ¿Qué significa que tiende a infinito? Que todo lo que sea por debajo, Ramírez Julián, no sé si querés hablar, pero cerrá tu micrófono, si no, por favor. Ahí está. ¿Qué significa que tiende a infinito? Que por debajo del precio 1 van a haber demandantes infinitos, digamos, van a demandar cantidades infinitas ese bien, ¿sí? No van a parar. Por arriba no, pero por debajo todo esto van a demandar, ¿sí? Bueno, acá de nuevo están las distintas curvas. La perfectamente inelástica, que si quieren recordarse como una mnemotecnia es una I, perfectamente inelástica. Después la inelástica, que el cambio en las cantidades es menor al cambio en el precio, ¿sí? Acuérdense, inelástica que es inflexible, o sea, por más que yo quiera no puedo flexibilizar el consumo porque lo necesito, ¿sí? Porque no tengo el sustituto. Después, la elástica unitaria, como les dije, que no hay un ejemplo concreto de esto tiene demanda unitaria, pero lo que quiere decir es que varía en la misma proporción. En la misma proporción que cambia el precio, cambian las cantidades, ¿sí? Y después la elástica y la perfectamente elástica. La elástica es aquella que las cantidades demandadas varían en mayor proporción de lo que varía el precio. Y en este caso, por ejemplo, vemos la carne de vaca con la carne de pollo, con la carne de cerdo. O sea, le sube mucho el precio de la carne de vaca y va a dejar de consumir carne de vaca y va a consumir algunos de los otros sustitutos que satisfacen la misma necesidad porque es la ingesta de proteínas, ¿sí? Y la perfectamente elástica, que como les decía hoy, a cualquier precio por arriba del 4, la demanda es 0. Nadie quiere. A cualquier precio por debajo de 4, cualquier cantidad. ¿Sí? Y a un precio menor a 4, la demanda es infinita. ¿Sí? Por eso se dice que tiende a infinito. Ahora, como les decía, este es el cálculo de la elasticidad que ya vimos, la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio, que es lo mismo que veíamos hoy, la variación de la cantidad sobre la variación del precio por P por Q. Y acá les dejo un ejemplo de algunas elasticidades, siempre acordándonos del horizonte de tiempo, ¿sí? Acá, por ejemplo, el huevo es algo que no tiene sustitutos tampoco, entonces la elasticidad del huevo es 0,1. No hay, o sea, es inelástico. La atención médica es inelástica, el arroz inelástico, la vivienda inelástica. Hasta acá, que son todas cuestiones de primera necesidad, generalmente son inelásticas, ¿sí? Porque uno necesita para vivir, no es un lujo, ¿sí? Después ya, la carne de vaca ya es un lujito, bueno, consumo otra carne. Comidas en restaurante, o sea, ir a comer a un restaurante ya es recontra elástico, digamos, lo primero que dejas de hacer si no tenés plata. Y gaseosas, en el libro, como es de Estados Unidos, ponía la marca Mountain Dew, no sé si la misma elasticidad para todas las gaseosas, pero se supone que, bueno, que uno, si no puede consumir, no la consume, digamos, ¿sí? O sea, es mucha la sensibilidad o sea, la demanda es muy sensible al cambio en el precio en ese tipo de cosas, ¿sí? Esto para que lo sepan, para que lo conozcan nada más. Cuando vos tenés, esta es una demanda inelástica, digamos, ¿sí?
¿sí? Ni perfectamente inelástica, ni nada, inelástica, común. Cuando la demanda es inelástica, perdón, esta es unitaria, ¿sí? Acá el precio es P por Q, que estos son los ingresos del que ofrece, es 400. Cuando tu demanda es inelástica, o sea que es casi vertical, vos podés jugar con el cambio en el precio, te disminuye la cantidad demandada, pero igualmente con ese cambio en el precio vos podés ganar más. Acá ganabas 400, acá se va de 100 a 90 la cantidad demandada, pero vos subiste de 4 a 5 tu precio. Entonces 5 por 9, 450. El área de ingreso del que vende, de 400 pasó a 450. Ahora, si tu demanda es elástica, o sea, si la gente te deja de comprar, y vos subís el precio, vas a terminar perdiendo. ¿Por qué? Fíjense, acá subió un peso también, y de 100 bajó a 70. Entonces, lo único que van a conseguir es ganar 350 en vez de 400. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando uno produce algo, cuando más inelástica sea la demanda del bien que produce, más va a poder jugar con los precios. ¿Sí? Eso para que sepan nomás. También es importante que sepan que en una misma curva hay partes de la curva que son más elásticas que otras. Cuando hablamos de precios bajos, generalmente es inelástico porque no le afectan nada, cuando hablamos de precios bajos no le afectan nada al consumidor. Cuando ya los precios son altos, ya la decisión de dejar de consumir, la decisión de dejar de consumir es más, se puede ver más. Aguárdenme, le voy a decir a mi perra que se calle, cuando los precios son altos la gente va a dejar de consumir más, porque ya estamos hablando de precios altos. Cuando los precios son bajos, o sea, de acá hasta acá, que es hasta 3, y no le afecta tanto. Cuando empieza a subir, ya prefiere comprar otra cosa, ¿sí? También existen la elasticidad cruzada y la elasticidad cruzada y la elasticidad del ingreso. Nosotros hasta acá lo que estábamos viendo era la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad cruzada, esto es a modo informativo, la elasticidad cruzada lo que hace es la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X sobre la variación porcentual del precio del bien Y. Por ejemplo, la variación porcentual en la cantidad demandada de coca sobre la variación porcentual del Fernet, ¿sí? Del precio del Fernet. Y después la elasticidad de ingreso de la demanda es cómo varía la cantidad demandada de un bien de acuerdo a cómo varía tu ingreso. Eso tiene que ver con lo que veíamos hoy de los bienes normales, bienes de lujo, bienes inferiores, ¿sí? ¿Cuál es la variación porcentual de la cantidad demandada del colectivo Chaco Corrientes en una variación porcentual en mi ingreso? ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, Cris. Sí, ¿Siguen ahí? profe. Todo claro. Bueno, elasticidad de la oferta. Al igual que la demanda, cuando uno ofrece, también hablamos de elasticidad. Solo que en este caso la elasticidad no se va a dar por los sustitutos cercanos, sino que se va a dar por la capacidad de respuesta que el oferente tenga y de la disposición de los factores, digamos, de los recursos que se necesitan. Es la relación directa entre un cambio en un precio y el correspondiente cambio de la cantidad ofrecida, ¿sí? Como les decía, depende de la capacidad de generar un nuevo bien, o sea, la capacidad de respuesta que tiene el oferente, y de la capacidad de almacenaje también. Ahí les explico por qué. En este caso, obviamente, volvemos a lo mismo, es importante el periodo, el horizonte de tiempo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, la flexibilidad en la cantidad de bienes que se producen es lo que conocemos como la capacidad de respuesta a un oferente. Entonces, por ejemplo, terrenos en una playa, ¿se pueden producir más de los que hay? Pónganse el Paso de la Patria, ya están todos los terrenos que están sobre la costa Paso de la Patria ya están vendidos. ¿Se puede producir más?
se puede producir más cosas, o sea, se le puede exprimir más de lo que se le exprime en un pozo de petróleo, se puede sacar más diamante de lo que da una mina de diamante. No. No. Bien, entonces ahí, ¿cómo sería la oferta? Siguiendo la lógica de la demanda inelástica. Limitada. ¿Cómo? Limitada. Sería inelástica. Por más que yo quiera, por más que suba el precio, y a mí me encantaría tener más petróleo, pero no puedo, porque no me da la capacidad del recurso, digamos. Ahora, distinto es cuando hablamos de bienes manufacturados, por ejemplo, libros y celulares. Y acá tiene que ver la capacidad de el tiempo en el que hablamos. Porque si yo tengo una planta, tengo una capacidad de producción. Supónganse que yo tengo una imprenta y puedo imprimir 100 libros por día. Ahora, resulta que me tocó imprimir Harry Potter, que es un éxito que viene hace 2 millones de años. A mí me da un tiempo como para agarrar y poner más capacidad de planta y para pasar de 100 a 200 libros por día. Entonces ahí yo tengo una capacidad de respuesta distinta, entonces ahí mi oferta es más elástica, ¿sí? Pero si a mí no me da el cuero, es inelástico. Lo mismo pasa con el campo. Ustedes tienen un pedazo de tierra, entonces ustedes pueden producir tantos quintales de soja, tantos quintales de trigo. Lo que no significa que ustedes no puedan de acá a 3 meses arrendar más campo y producir más. Entonces, en un principio es una oferta inelástica, pero después puede ser más flexible, puede ser más elástica, ¿sí? De acá tenemos, de la misma forma que teníamos la demanda, tenemos las curvas de elasticidad de la oferta. La perfectamente inelástica es esta que hablábamos hoy, o sea, no le podés escribir más de lo que te puede dar un pozo petrolero. No podés sacar más diamante de lo que te da una mina de diamante, ¿sí? No podés hacer más terrenos de los que ya hay, o sea, no podés, digamos, no hay manera, por más que te suba el precio y vos quieras vender más. Ahora, una oferta inelástica es aquella que, como decíamos recién, yo tengo esta capacidad de producción, lo que no significa que en un horizonte de tiempo más largo yo pueda salir de esta inelástica a esta elástica. ¿Y por qué les pongo acá el loguito y pesa silo? No es porque auspicie esta clase y pesa silo, sino porque para todo lo que es perecedero, si vos no tenés la manera de almacenar, tu oferta es elástica, porque se te funde y lo tenés que vender o vender, ¿sí? No importa el precio que haya. Ahora, y pesa silo lo que vino es hacer que el sojero, por ejemplo, antes vos te ponían un precio y si a vos se te fundía la soja, vos la tenías que vender al precio que esté, porque el precio de la soja la ponen en Chicago y vos tenés que venderlo más. O sea, como hablábamos hoy, es como el ejemplo más claro de la competencia perfecta. Vos no decidís el precio que le ponés a la soja, tenés que vender el precio que está, que es un precio transparente. Ahora, con los silo bolsa, vos tenés la opción de agarrar, meter todo en un silo bolsa y decir, no, yo me quedo sentado acá mirando hasta que el precio suba. A mí vender a este precio no me sirve. Entonces ahí tu oferta se vuelve más inelástica, ¿sí? Porque vos no necesitas tirar, no necesitas vender sí o sí, podés jugar un poco. Entonces tenés ese control sobre tu oferta. Si no tuvieras capacidad de almacenaje, como hablábamos hoy, los dos factores de la oferta, de la elasticidad de la oferta, son la capacidad de respuesta, o sea, si vos podés producir más, de acuerdo a mayor precio, voy a producir más, o si tenés la manera de almacenar y esperar ese mayor precio y ahí recién vender. ¿Me explico? Sí, profe. Una oferta perfectamente elástica sería algo que es perecedero y que no tiene manera de almacenar, ¿sí? Bueno, acá otra vez los ejemplos de las curvitas, de la misma manera que la demanda. La oferta inelástica es aquella que por más que suba el precio no podés dar más, no podés ofrecer más. La inelástica, sube el precio, pero no podés incrementar en la misma proporción, solo un poquito más, ¿sí? La elasticidad mayor a 1, o sea, una oferta elástica,
bueno, y aquella de que no tenés manera de almacenar y bueno, no te queda otra, o bien tenés una facilidad, vos tenés por ejemplo, tenés tu planta de producción y resulta que vos, tu capacidad de producir es de 100 por día, pero vos venías produciendo 50 nomás. Entonces sube el precio y querés producir más y rapidísimo pudiste, entonces tenés una oferta elástica, ¿sí? Y esta perfectamente elástica es aquella que sobre el precio de 4, o sea, al precio de 4, los productores van a querer ofrecer cualquier cantidad, ¿sí? Arriba de 4 la cantidad que se ofrece es infinita. Esto cambia con la demanda. Antes era debajo, ahora es arriba. ¿Por qué? Porque el oferente quiere vender a más caro, digamos, a más precio, ¿sí? Y por debajo de 4 la cantidad ofrecida es 0, ¿sí? Y en este caso es según la capacidad de planta, como les decía hoy. Si es poquito, la elasticidad es grande. Como les decía, ustedes pueden tener una capacidad de planta de 100, venían produciendo 50, les piden más o ven que pueden vender más y rápido se adaptan y fabrican, bueno, en este caso de 100 a 200. No tienen drama, una elasticidad elástica. Ahora, en la misma curva llega un momento que se hace inelástica, porque no es lo mismo ir de 100 a 200 que de 100 a 525, ¿sí? Entonces ahí ya se complica la elasticidad, ¿sí? ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora yo les pregunto, buenas noticias sobre la agricultura, ¿pueden ser malas noticias para los agricultores? A ver, ¿qué me pueden decir? En cuanto a si sube el precio de, por ejemplo, los granos, con a ver, en cuanto a la capacidad de tributar de un agricultor, de una persona que se dedica al campo, por ahí son malas noticias porque entra en otra escala o algo por el estilo y termina pagando las benditas retenciones y por ahí se complica lo que tenía planeado, digamos. Bueno, O verdad también que sí, a ver. puede ser que a todos los agricultores le vaya bien en la cosecha y haya mucha oferta y, Bueno, sí, y disminuye el precio. bien, va por ese lado. Igualmente, Marcelo, está bueno también tu ejemplo, pero va por ese lado. Mariano Escobar era que hablaba. Sí, profe, sí. Exactamente ese es el ejemplo. Perdón si digo una burrada, yo no soy ingeniera, soy licenciada, pero supónganse que encuentren una semilla híbrida, no sé, que soporta más el clima y no sé qué cosa, y permite que se produzca más, como decía acá el compañero. ¿Qué pasa con la curva de oferta? Si se puede producir más porque se está aplicando una tecnología nueva. Ahí está, contesten. Mayor oferta. Se desplaza hacia la derecha, hay mayor oferta. Pero ¿qué pasa? Ese desplazamiento de la oferta, vos partías de un equilibrio, oferta 1, demanda 1, ¿sí? Acá en un precio de 3. Al desplazarse la oferta, porque hay mayor oferta, a mayor oferta, se genera este excedente que decíamos hoy, y la demanda no quiere más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Baja el precio de la oferta. Hay mucho, entonces baja el precio. Y ahí... Algo similar a lo que pasa con las primicias. Exacto. Entonces ahí, ¿qué pasa? Al no desplazarse también la demanda, porque si la demanda también se desplazara, que la demanda también quisieran más, bueno, no habría problema, seguiríamos en el precio de 3. Pero acá se desplazó solo la oferta, aumentó la oferta, la demanda no se ofertó, entonces no se aumentó, entonces al final terminan perdiendo porque terminan teniendo que vender a menor precio cuando en realidad era una buena noticia, digamos, porque iban a poder producir más. Esto es a modo de reflexión, digamos, que no necesariamente el poder producir más a nivel de mercado, de mercado completo, digamos, no de mercado individual de cada empresa, al final puede ser una mala noticia, digamos, ¿sí? Y bueno, hasta acá
es lo de hoy, para terminar, para que se vayan chistosos y se vayan relajados, un videito de los Simpsons. Les pido disculpas si por ahí fui muy rápido. Yo voy a ver si les puedo dejar de última las clases, las 2 clases que eran de esta clase, que la reduje a una, porque están los videos del año pasado, porque esta no la pude grabar, por cualquier duda que tengan. Les cuento también que ahora a las 7 se abre el práctico de esta unidad. No, a ver, son 20 preguntas, van a tener 2 posibilidades para hacerlo, le va a tomar la nota más alta de las 2, pueden hacerla las 2 si quieren. Tienen 2 horas para hacerlo. Antes de empezar les dice todos los temas que tienen que repasar. Tengan calculadora porque van a tener que calcular una elasticidad. Tengan también a mano la fórmula. Mi intención no es matarlos. Yo quiero que ustedes puedan aplicar lo que se dio acá. O sea, les pido, de última, está el libro en el aula también. Lean las partes que vimos hoy, que no es largo. La idea es que ustedes aprendan. O sea, a mí no me interesa matarlo, por eso le doy 2 horas, por eso le doy 2 posibilidades. Así que hagan tranquilos. Y cualquier cosa, hagan una vez, y si ven que se les complicó, pregunten o lean antes de volver a hacer la segunda vez. Este práctico va a estar abierto hasta el viernes 24. ¿Por qué tanto? Pues yo quiero que ustedes disfruten el fin de semana del Día del Padre, que es fin de largo, así que hagan lo que tengan que hacer. Y tienen hasta el 24 para hacer el examen. ¿Sí? El 24 se va a abrir el nuevo examen, que va a ser el de un poco de todo lo que vimos de la mano de Homero. No va a crecer nada en la vieja granja Simpson, por eso tu padre la abandonó. ¿Qué sabes tú? Sé que el pH del suelo es de 9.6 y el máximo es de 7 a 8. No, es solo superstición. Ya verán, voy a cultivar algo ahí. No, si vas a sembrar caramelo. Oh. Ah, vaya, viejo, esta es la sandía más jugosa que he probado. Sí, vamos a cultivar cosas así. ¿Qué vas a sembrar? Un poco de todo. Algo habrá de darse en este suelo árido y despiadado. Aquellos que enfrentan a la naturaleza sin miedo son los que alcanzan... ¡Me caí! ¡Homero! ¡El freno de mano! ¡Ay, qué maravilla! Ha pasado un mes, ¿por qué nada crece? Tal vez necesita más fertilizante. Es que nadie me apoya, Marge. Homero, tal vez sea una... ¡Qué complicado nuestra existencia! Si existiera una pócima mágica para que las plantas crecieran. Un minuto. ¿Plutonio? Oye, Homero, ¿no sería un poco arriesgado? Sí, creo que no lo es. Homero Simpson, Camino Rural 9. Oye, Lenny, ¿estás enviando un paquete? Has acertado. Tal vez envíe alguno mañana. Y harás bien. Correspondencia de salida. Tranquilo, despacio, cuidado. Vamos a darle a la madre naturaleza un pequeño estímulo. Vaya, Marge, ¿habías visto algún campo que brillara? ¿Qué importa lo que sea? ¡Está creciendo! ¡He salvado la granja! ¡Sí! ¡Miren a mis pequeños! Este tomate se convertirá en salsa y este tomate se convertirá en aderezo. Esto sabe a colillas de cigarro. Qué extraño. Por fuera parece un tomate y por dentro es café. Tal vez las semillas de tomate se mezclaron con las de tabaco. Ahora resulta que tengo un campo de mutantes. Dame, quiero más. ¿No dijiste que sabía horrible? Es cierto. Ligero y suave. Refrescantemente adictivo. ¿Adictivo? ¿Tomaco? Es muy atractivo, papá. Bueno, para hacer un producto maligno y mortal. ¡Ay, gracias! Preparen efectivo, vales para alimentos. No olviden su pastel de fruta. ¿Asustas a los clientes, querida? Hola, amigos. ¿Usted y su familia quieren dar un paseo con nosotros? Bueno, sí.
Somos el equipo de cigarrillos Laramie. Ella es Mindy, JP y Emil. Homero, enfrentamos un problema. A los chicos les fascina el tabaco, pero los políticos no permiten que se los vendamos. ¡Sucios y asquerosos! Y que lo diga, pero no existe una ley que nos impida venderles tomaco. Ese pequeño fruto vale mucho para nosotros y para ustedes. ¿Cuánto? Bueno, digamos que unos 150 millones de dólares. ¿150? ¿Podría hablar con mi familia un momento? Comentarios. ¿Viste cómo miraba a Emil a Mindy? Creo que hay algo entre ellos. ¿No deberíamos hablar sobre la oferta de los 150 millones? Pues sí, la aceptaremos. Papá es una tabacalera. Ganan miles de millones con el sufrimiento y la muerte de otros. Tiene razón, viejo. Pueden pagar mucho más. ¡No, yo! Estoy con Luisa. Les daremos su merecido. Creemos que 150 millones es un insulto. Lo menos que podemos aceptar son 150,000 millones. Sé que volverán. Controlamos el mercado mundial del tomaco y nadie nos podrá arrebatar. ¡Wow! ¡Traigan de aquí! ¡Estos animales fuera de aquí! ¡Gracias a Dios quedó una planta! Bueno, a ver, antes de que se vayan todos. ¿Qué elasticidad tiene el tomaco? Es elástica, profe. Inelástica. De la demanda, digo. ¿Inelástica por qué? Inelástica porque no tiene sustituto, profe. Bien. Después, como oferta, ¿cuál es la capacidad de respuesta que tiene Homero? ¿Tiene mucha capacidad de respuesta? O sea, ¿es elástica su oferta o es inelástica? Es inelástica porque tiene muy poco. Bien, y termina con nada, básicamente. Después, a ver, ¿qué otra relación encuentran de lo que vimos? A mí me gusta poner este tipo de cosas como para hacer más amena en la clase. Disculpe si a uno no le gusta los Simpsons. ¿Qué otra cosa vieron de la demanda, de la oferta, de la elasticidad y de todo lo que estuvimos hablando, de los gustos y preferencias? ¿Qué tiene el cigarrillo, digamos? Claro, eso es algo que por ahí no les dije hoy. En una curva, por ejemplo, cuando hablamos de la demanda inelástica, tal vez para alguna persona el cigarrillo sea inelástico, sea perfectamente inelástico, porque lo necesita sí o sí y no hay manera, o sea, suba el precio que suba, va a seguir comprando. Eso ya va a tener que ver con las personas, tiene que ver con los gustos y preferencias que veamos hoy, ¿sí? Y este precio, ¿por qué era tan alto el precio que le querían pagar a Homero? ¿Qué hace que sea tan alto? ¿Cómo? Porque era el único que lo tenía. Porque hay poca disponibilidad, exactamente. Bueno, se ve que algo quedó. Cualquier cosa, no duden en preguntarme. Me queda todavía unos días de encierro, creo, así que